Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de octubre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubierta de sayal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Acá nuestro Señor establece el contraste, una vez más, entre Tiro y Sidón, eran ciudades paganas, y Betsaida y Jorazín, que eran ciudades israelitas. Fíjense, aquí ¿qué pone? ¿Qué ejemplo nos pone el Señor? Él le pone, por ejemplo, a Betsaida y Jorazín. Claro, hay de ti, dice, que si en ti se hubieran realizado los milagros, los prodigios que se realizaron, por ejemplo, en ustedes, por ejemplo, si en Tiro y Sidón se hubieran realizado los prodigios que se hicieron en Jorazín y Betsaida, hacía rato que se hubieran vuelto de sus malas andadas, de sus pasos falsos, se hubieran vuelto a la prédica de aquel que les traía el mensaje de la verdad, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, y hay de ti también Cafarnaún, la ciudad de Pedro. Se jactaba Cafarnaún de que era una ciudad creyente, de que era una ciudad seguidora del Dios vivo, y pareciera ser que su conducta estaba muy alejada de todo aquello que pretende Dios a través de su mensaje y de sus voceros, que son los que nos comunican esa palabra de Dios. Porque la palabra es de Dios, hermanos. La enseñanza es de nuestro Dios. Y el que escucha a nuestro Señor Jesucristo, acá está hablando el Señor como hijo del hombre, como hombre. El que me escucha a mí, dice Jesús, escucha al Padre que me envió. Y el que los escucha a ustedes, que son los que me escuchan a mí, me escucha a mí y consecuentemente escucha al Padre. Y el que me niega, niega al Padre. Y el que los niega a ustedes, me niega a mí y al Padre. ¿Se da cuenta la cadena? Dios envió a su Hijo para que con su naturaleza humana nos dejara el mensaje de la vida. Este fue aceptado por muchos, y aquellos que lo recibieron y aquellos que lo están transmitiendo al mundo entero y en todas las oportunidades posibles, aquellos que son verdaderamente miembros del cuerpo vivo, del cuerpo de Cristo, son realmente, voceros de Dios, es palabra de Dios, y está escuchando a Dios. Si lo escuchan a usted, por ejemplo, están escuchando al Señor, y si lo están negando a usted, están negando también al Señor. Fíjese, hermano, cada uno de nosotros haga esta especie de escrutinio personal de conciencia. Repasemos desde el momento en que recibimos la palabra por parte de nuestro Dios, cuál ha sido nuestra actitud, cuál ha sido nuestra conducta, qué cosas, qué hechos han sido transformantes en nuestra existencia a partir de la puesta en vigencia, de poner por obra esa palabra recibida. Entonces nos vamos a dar cuenta cuántas son las cosas que ha hecho el Señor en nosotros. Cuántas y qué cosas
qué cosas nuevas, qué cosas que para nosotros eran absolutamente desconocidas, qué cosas que nos han cambiado, que nos siguen cambiando y transformando y llevando a una dimensión espiritual, que es la dimensión que quizá desde el punto de vista de una especie de ilusión que podemos tener en orden a una evolución espiritual, pensamos que no es del todo posible. Pero la puesta por obra de la palabra de Dios en nuestra vida ha hecho transformaciones, hace transformaciones. Y si usted ha estado atento, y si usted ha tomado en serio esta palabra, y si usted la ha puesto en obra, usted realmente ahora es un miembro vivo de este cuerpo nuevo que es el cuerpo de Cristo en usted. Fíjese la transformación. Fíjese esto trasladado entonces a nivel social. Las ciudades, por ejemplo, de Tiro y Sidón eran ciudades paganas. No habían recibido la prédica que por parte de Jesús recibieron, en este caso, Jorazín y Betsaida, y Cafarnaúm y tantas otras ciudades israelitas. Y sin embargo, estas ciudades israelitas no modificaron sus conductas. Fíjese, por eso dice el Señor que el juicio va a ser menos severo para aquellas ciudades que no recibieron el mensaje y que si lo recibieron lo hicieron muy por encima y que sin embargo en ellas se observó un ligero cambio, una ligera tendencia a un cambio positivo. En cambio, aquellos que sí lo recibieron y sin embargo perseveraron y permanecieron en conductas que ya de hecho están alejadas de Dios y de hecho ya en conocimiento inclusive de la voluntad explícita por el mensaje de la palabra, de la voluntad explícita de Dios, han recibido ese mensaje, sin embargo han permanecido, han perseverado en aquello que nos separa de Dios y que a estas ciudades las separa de Dios. Fíjese que los ayes de Jesús son una advertencia. Usted me dirá, sí, ¿qué advertencia? Y es una advertencia grave. Y claro, sí que es una advertencia grave. Porque está adelantando aquí el Señor en qué es el juicio, en qué consiste el juicio. ¿Cuál es el juicio? Y es que recibieron la palabra y creyeron más a la palabra de la mentira que a la palabra de la verdad. Porque si usted recibe la palabra de la verdad y usted permanece en aquello que se opone a la verdad, entonces para usted ya no queda juicio por hacer. Ya tiene los elementos para modificar sustancialmente una conducta que, explicitada por la palabra que recibe, usted toma plena conciencia de que lo está separando de la misericordia de Dios. No porque la misericordia de Dios no funcione siempre, sino porque usted deja de lado la misericordia. Usted permanece y persevera en conductas que están alejadas de lo que Dios quiere para usted, de lo que es verdaderamente bueno para usted. Y entonces quedaría, claro, dicho con frases un tanto quizá más tremendas, no queda juicio por hacer ya. Es decir, ha rechazado lo bueno, ¿y qué otra cosa puede esperar ahora? Conoce aquello que debe ser y conoce aquello que no debe ser. Y si usted permanece en lo que delante de Dios no es lo que Dios quiere, entonces de parte de Dios, y seamos coherentes, lo que cabe esperar es un juicio, en relación con esa conducta suya que se hace acreedora a un tipo de juicio que no es precisamente aquel que todos desearíamos, ¿no es cierto? Y que inevitablemente viene porque se trata de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, de un Dios que nos ama, de un Dios que nos perdona, de un Dios que nos espera, de un Dios que nos advierte siempre, un Dios que jamás lo va a condenar sin previamente decirle esto sí, esto no. Bueno, estas ciudades, por ejemplo, que son ciudades en las cuales, de las primeras en las cuales predicó nuestro Señor, tuvieron conductas que realmente no estuvieron en proporción, en relación con el tamaño del mensaje recibido. El mensaje venía de Dios. Por más que usted lo reciba, supongamos,
Usted me puede decir, bueno, en este tiempo actual, usted recibe la palabra de Dios a través de un miembro de la Iglesia de Cristo. Sí, efectivamente, ese miembro de la Iglesia de Cristo ha creído en esa enseñanza, la pone por obra, y uno de los modos en que demuestra que para él esa palabra es puesta por obra y por lo tanto es palabra viva, es que su conducta, su consejo, toda su sabiduría, lo está mostrando como una persona cambiada por una fuerza que es superior a la propia fuerza que se opone muchas veces, lamentablemente esto es así, por una herencia recibida, una genética espiritual negativa que hemos recibido. Nosotros tendemos la tendencia justamente a permanecer en conductas que nos parecen a nosotros mejores, y nos parece que lo que nos aconseja la palabra de los miembros de la Iglesia, que en definitiva es la palabra de Dios, es un poco dar ventajas, que no conviene tanta tolerancia, tanta permisividad hacia conductas ajenas, sino que conviene asumir una actitud más crítica, y volvemos a caer entonces en esas conductas anteriores que eran opuestas a Dios, que son conductas polémicas que generalmente no llevan de parte de nuestra prédica a la conversión de nadie. Fíjese, Jorazín y Betsaida eran ciudades israelitas. Tiro y Sidón eran ciudades paganas. Sin embargo, bien los vio el Señor, que apenas escuchaban la palabra, paraban el oído hacia esa palabra. ¿Y cuántas ciudades paganas realmente? ¿Y cuántos ejemplos tenemos? Son multitud de ejemplos que podemos mencionar de personas que no eran israelitas, que no eran pueblo elegido de Dios, por así decirlo. Pueblo elegido de Dios somos todos, hermanos, los que configuramos el verdadero pueblo, más allá de la nación de donde procedamos, más allá de la lengua que hablemos, más allá de nuestra historia anterior, más allá de todo esto. Nuestro pueblo verdadero es el pueblo de Dios si verdaderamente cuando a nosotros llega esa palabra que nos manda Dios, cuando llega el testigo de Dios, cuando creemos a esa palabra, entonces ya pertenecemos al pueblo de Dios. Este es el verdadero Israel, ¿se da cuenta? Que la podemos llamar Iglesia de Cristo, que la podemos llamar Cuerpo de Cristo, que la podemos llamar un pueblo nuevo, todo aquello que verdaderamente es el pueblo configurado por todos los que verdaderamente han creído, ponen por obra aquello en lo que han creído, que tiene que ver con la misma esencia de la enseñanza divina, y que hace de aquel que lo hace, que aquel que lo practica, una persona mejor, una persona cercana a Dios, una persona como Dios quiere. Contra ese no hay tales ayes como acá. Ay de ti, Jorazín, ay de ti, Betsaida. No, eso no aplica al verdadero creyente, al verdadero cristiano, ¿se da cuenta? Eso aplica a aquel que conoce la verdad, llega a conocer la verdad, niega esa verdad y permanece aferrado a la palabra de la mentira, a conductas anteriores que no lo condujeron a nada. Y bueno, finalmente, como diría el autor de la carta a los hebreos, no queda sacrificio humano por hacer. Ya el sacrificio lo hizo Jesús. Si a usted no le aprovecha ese sacrificio hecho por amor y hecho a favor de todos, y hecho puntualmente por usted y por cada uno de nosotros, entonces no queda ya. ¿Se da cuenta? Es para reparar, porque a veces pasamos de largo, hermanos, y por encimita leímos el mensaje, estamos de acuerdo en unas cosas, en otras no estamos de acuerdo, pero tenemos que detenernos seriamente a observar el mandato de Dios, a meditarlo prolijamente, detenidamente, y sobre todo, y esto es capital, y esto es lo decisivo, claro está, finalmente a llevarlo a cabo,
recién se da cuenta cuando usted concreta la obra, usted pone por obra la palabra, que deje de ser ya literatura, literatura buena por supuesto, pero que deje de ser literatura y que en usted se encarne. Entonces esa palabra encarnada es una palabra viva. Y si usted la vive de esa manera, bueno, esa palabra viva es vida para usted, es vida en usted. Y usted vive por la palabra. Bueno, ¿qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en esto que nos dice el Señor, de que el que los escucha a ustedes me escucha a mí. Entonces, pienso que tenemos que pedirle al Señor que nos envíe su Santo Espíritu para estar atentos a su palabra, para poder escucharlo y hacer lo que Él nos pide. Poder escucharlo y hacer, fíjate, esto es importantísimo, hacer lo que Él nos dice. No sé si acordaba vos, Patricia, a las palabras de María en las bodas de Caná. Vos fíjate que cuando María va a Jesús y le comenta, no tienen vino, ¿a quién se dirige María? Al que sabe que tiene el vino, al que sabe que tiene la sangre que salva. Entonces, claro, ¿cuál es el consejo mariano finalmente cuando recibe la respuesta de Jesús? ¿Qué le dice a aquellos que carecen del vino, que carecen del líquido vital, de la sangre que salva, que sana, que cura? Hagan como Él les dice, hagan como Él les dice. Tengamos esto en cuenta, hermanos. Fíjese el verbo hacer. No basta repetir lo que Él les dice. Hace bien si lo repite, claro. Si aprende la lección, bien que hace. Y buena lección que aprendió, y bien hace en repetirla, porque puede llegar a oídos muy anuentes que realmente estén dispuestas a ponerla por obra inmediatamente. Pero empecemos por nosotros mismos. Hagamos como el Señor nos dice. Y entonces realmente Él hará en nosotros precisamente aquello que nos está diciendo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de fe, Señor, tu espíritu de sabiduría, esa sabiduría que transforma, esa sabiduría que verdaderamente nos cambia, que nos hace aquello que interiormente queremos ser. Cualquiera de nosotros quiere serlo, y muchas veces no encontramos el modo de serlo. Tú lo estás enseñando, Señor, y no solamente que lo enseñas, lo haces en nosotros. En ti esperamos, Señor, y lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.